Abordemos ahora el cálculo de la probabilidad de error de BPSK. Tratándose de una modulación binaria, se trata de una probabilidad de error de bit. Entonces, probabilidad de error de bit de BPSK. Y aquí lo más indicado es repetir el diagrama de señales que habíamos hecho para BPSK. Y volver a poner los correspondientes puntos de señal. Vamos a poner S0 check ahí. Vamos a poner S1 check acá. Y vamos a recordar de que S0 check está en la posición más raíz de E bit. S1 check está en la posición menos raíz de E bit. Y que el eje de abscisas representa la parte real de la variable de decisión xcheck. El eje de ordenadas representa su parte imaginaria. Y vamos a asumir de que este punto de señal S0 o S1 fue transmitido y que se materializó un ruido que vamos a asumir que es ese punto que acabo de dibujar ahí. Lo que se recibió es esto de acá, vale decir, xcheck es eso. Y ese xcheck puede resultar, vuelvo aquí una lámina atrás, xcheck es la suma de lo que se transmitió más el ruido ncheck. Entonces, ese xcheck con un determinado ruido nace ya sea de transmitir S0 y se contaminó por ruido, o bien se transmitió S1 y se contaminó por ruido. Entonces tenemos realmente dos posibilidades. Una es que esto acá es el ruido ncheck. Y la segunda posibilidad es que el ruido ncheck sea eso. Y simplemente para facilitar el análisis y la discusión, a esa segunda alternativa la vamos a llamar ncheck'. Uno de esos dos ruidos se materializó. Sabemos que se transmitió ya sea S0 o S1, no sabemos cuál. X probable, la transmisión de un 0 y la transmisión de un 1. Y si fue un 0, el ruido fue este, y si fue un 1, el ruido tiene que haber sido ese otro. Asumiendo de que se transmitió un S0 y que el ruido entonces es este de acá, habíamos definido que el ruido se puede descomponer, este ruido ncheck se descompone en una porción nx real y una porción ny imaginaria pura. Entonces podemos acá dibujar exactamente lo mismo. Podemos dibujar en el eje Y la componente ny y en el eje X la componente nx como una suma vectorial que entre los dos, por supuesto, producen ncheck.
Ahora, la pregunta clave que surge mirando esta figura es la siguiente. Dado un X-check observado, es decir, llegó una transmisión, llegó un bit, pasó por el filtro adaptado, se tomó la muestra, se generó X-check, se observa un determinado X-check. Dada esa observación, ¿cuál es el símbolo más probable de haber sido transmitido? Y la respuesta es bastante simple. Es aquel con la menor magnitud de ruido, N-check. ¿Y por qué? Bueno, porque, ya que N-check es circularmente simétrica y con esto me refiero coloquialmente a que N-check tiene estadísticas de sombrero mexicano. La densidad de probabilidad de N-check es un sombrero mexicano. Y el sombrero mexicano es más alto justo en la mitad. El valor más probable es el valor con magnitud 0. Entonces, valores pequeños son más probables. Y esto, si volvemos a la figura, significa directamente que esta realización de N-check, una realización de N-check relativamente corta, es más probable que esta realización de N-check, que hemos llamado N-check prima, que es más larga. Entonces, si X-check es más cercano a S0 check, como el caso de la figura que acabamos de hacer, entonces es más probable que S0 check haya sido transmitido. Y esto es lo que está en el corazón del problema de decisión, porque siempre se va a declarar aquel símbolo, siempre se va a decidir en favor de aquel símbolo en base a si el punto recibido X-check es más cercano a dicho símbolo que al otro. Entonces, todas las ubicaciones de X-check en el plano complejo que sean más cercanas a ese 0 check van a generar una decisión en favor del 0 y todas las ubicaciones en el plano complejo que son más cercanas a S1 van a generar una decisión en favor de S1. Y este es un criterio de lugar geométrico que establece la frontera de decisión y todos los puntos del plano que son más cerca de S0, por supuesto,
son aquellos que están en el semiplano derecho y todos los puntos del plano que son más cercanos a S1 son los del semiplano izquierdo. Y la frontera de decisión es entonces esta que estoy dibujando acá en línea de segmentos, frontera de decisión. Y así, todo X-check que aterriza en este semiplano derecho genera una decisión en favor del 0 y viceversa, semiplano izquierdo en favor del 1. Entonces, la frontera de decisión divide al plano complejo en todos los puntos más cercanos a S0, check, y S1, check respectivamente. Y así, la formulación de la pregunta de probabilidad de error es: ¿cuál es la probabilidad que X-check esté en la región de decisión opuesta a lo transmitido? Y aquí tal vez enfatizar esta idea de región de decisión y mostrarla acá como una región de decisión correspondiente al 1 y aquí una región de decisión correspondiente al 0, los respectivos semiplanos derecho e izquierdo. Otra observación que es muy importante en esta figura para responder a esa pregunta de cuál es la probabilidad de que si se transmite, por ejemplo, ese 0, este vector X termine acá en el semiplano izquierdo, es que la realización del ruido NY no tiene la capacidad de cambiar el semiplano, no tiene la capacidad de generar error. Si se transmite ese 0 y el ruido N-check tiene un NY muy grande, en alguno de estos dos sentidos no va a cometerse un error igual. Solamente con realizaciones de NX que superan una distancia entre el punto de señal y la frontera de decisión, solamente realizaciones suficientemente grandes de NX tienen la capacidad de generar un error. Anotemos esa idea. Entonces, ninguna realización del ruido en cuadratura NY es capaz de llevar a X-check
a la región de decisión incorrecta. Y con eso tenemos ya los elementos necesarios para calcular la probabilidad de error. Y para eso necesito copiar esta figura de acá. La voy a pegar en esta nueva hoja. Ahí está. Y voy a graficar aquí debajo n x como variable. Y nx habíamos visto que es una variable aleatoria gaussiana con cierta media y cierta varianza, que luego habíamos establecido que la media es 0 y la varianza es n0. Entonces, en torno a este punto de acá, tenemos una campana gaussiana que distribuye normal con media 0 en torno a este punto, con media raíz de e bit en torno a este punto, y varianza n0 medios. Y eso es bajo el supuesto que se transmitió un 0. Y lo mismo podemos establecer cuando se transmite un 1, se tiene una campana gaussiana centrada en menos raíz de e bit, y es una distribución normal de media menos raíz de e bit y varianza n0 medios, y esta distribución está en efecto bajo la transmisión de un 1. Esta área bajo la curva acá es la probabilidad que, habiendo sido transmitido S0, este valor de nx sea tan grande que x-check aterriza en el semiplano equivocado. Esta es la probabilidad correspondiente. Esta probabilidad la voy a churar en verde. Estoy achurando. Esa probabilidad es la probabilidad de declarar uno, dado que se transmitió un 0. Y esta otra probabilidad, por simetría, es igual, y es la probabilidad de declarar un 0 cuando se transmitió
un 1. La voy a achurar en celeste. Es la probabilidad de declarar un 0 dado que se transmitió un 1 y por supuesto ambas probabilidades son iguales. Entonces evaluemos, igual que siempre, la probabilidad de declarar un 1 dado un 0 es igual a 1/2 más 1/2 ERF de el valor del umbral. El valor del umbral es 0, menos el valor de la media es raíz de E bit. 0 menos raíz de E bit dividido por raíz de 2 veces raíz de la varianza, que es n0 medio. ¿Por qué? Porque esta varianza es la varianza de nx. Es la varianza de aquella variable que puede llegar al semiplano izquierdo. Y si desarrollamos esto, es igual a 1/2 ERF complemento de la raíz de E bit dividido por n0. Es a su vez igual a la probabilidad de declarar 0 dado 1 por simetría, y es por lo mismo bits equiprobables la probabilidad de error de bit de BPSK. Este resultado lo conocemos bien. Esta es la probabilidad de error de bit de la modulación NRZ, pero en realidad no debiera sorprender mayormente, porque en estricto rigor tenemos un diagrama de señales idéntico, tenemos un ruido de la misma potencia n0 medios que en su momento cuando estudiamos modulación binaria de banda base. Por lo tanto, la probabilidad de error tiene que ser la misma. Y esto lo vemos acá en estas gráficas, en estas curvas que ya conocemos, que ya habíamos introducido tiempo atrás para MPAM, y decía para 2 PAM entre paréntesis BPSK, tasa de error de bit, es decir, esta curva de probabilidad de error, 1/2 ERF complemento de la raíz de E bit partido por N0, es efectivamente también la probabilidad de error de bit de BPSK. Y con eso hemos encontrado nuestra primera probabilidad de error de bit de una modulación de pasabanda.